Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal que partió la historia de Colombia en dos. En el libro que publicamos, que son 2 tomos de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, abordamos 2 preguntas sobre Gaitán. La primera, ¿cuáles fueron sus aportes a la historia política de Colombia? Y la segunda, ¿cuáles fueron las hipótesis de su muerte, de este magnicidio, y también las consecuencias de esa muerte? Ahí están escuchando ustedes el programa radial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, llamado como el libro, como los 2 tomos del libro, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Y ahí estaba como invitado el profesor de la Universidad de Medellín, Pedro Piedrahita, que él divide la vida de Gaitán en 4 momentos, los cuales comparto totalmente. Un primer momento de su tesis doctoral, en donde él había estudiado el tema de las tesis socialistas en Colombia, en una época que el socialismo no estaba tan satanizado. Luego llega una segunda etapa, que fue cuando ya había empezado la hegemonía liberal, y me extraña que ahí no haya incluido también la denuncia de las bananeras. Ahí faltó esa parte, que esa también podría ser del primer momento, en donde Gaitán es el líder fundador de un movimiento llamado Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, la UNIR. Y este movimiento fue bastante importante en esa época, en donde se caía un conservatismo, había una iglesia que estaba aferrada a ese conservatismo, había unos gobiernos liberales como el de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, que estaban haciendo unos cambios, y Gaitán ya se perfilaba como alguien disidente de las oligarquías. Luego llega un tercer momento, que es cuando está el presidente Eduardo Santos, que Gaitán es ministro de Eduardo Santos, y es el instante en donde Gaitán decide retirarse del Partido Liberal y ya lo acusan de divisionista. Y después de eso llega un último momento en donde Gaitán regresa, pero lo siguen acusando de divisionista. Y Gaitán fue ministro de un gobierno santista y fue ministro de un gobierno lopista. Si bien no fue Alfonso López Pumarejo el que lo nombró, sí fue el presidente encargado, Darío Echandía. Entonces, quiero compartirles otra forma de leer la historia y la política de Gaitán y de sus enemigos: la caricatura política. Estas caricaturas que ustedes pueden apreciar ahí, me las obsequió el profesor de historia Rubén Darío Acevedo Carmona, que él hizo una tesis doctoral que se llama La muerte simbólica de Gaitán. En esa tesis se demuestra que Gaitán fue asesinado simbólicamente antes que ser asesinado de manera factual. En imágenes ustedes van a comprender la guerra que hubo, de lo que hoy día llamaríamos la publicidad negra, de lo cual es experto JJ Rendón, y que en esa época era experto Goebbels, el publicista de Hitler. Entonces miren, en esa caricatura pueden apreciar a ustedes que la oligarquía liberal quería mostrar que Gaitán era laureanista, porque Laureano Gómez Castro era el máximo líder del Partido Conservador. Entonces, hagan de cuenta que es como si pusieran en una caricatura a Uribe y a Petro. O sea, así de rivales eran Gaitán y Laureano. Y es como que Uribe estuviera cargando a Petro y que esto lo hicieran
sectores, entre comillas, progresistas que no quieren a Petro, por ejemplo, los fajardistas, por decir cualquier caso. Entonces, miren, aquí hay una serie de conceptos que quiero que apliquemos a estas caricaturas. O sea, a Gaitán se le retrató como una persona fea físicamente y se le resaltaban mucho sus rasgos, porque él no era el típico político blanco, él era un político mestizo tirando a indígena, y también por eso era muy discriminado por la sociedad clasista y la sociedad racista colombiana. Pero a Gaitán aquí se lo están burlando, porque aquí lo están comparando con un señor que tiene que ver con el socialismo, que tiene que ver con el socialismo de la Guerra Civil Española. Indalecio Prieto también lo comparan ahí. Y miren acá, lo pintan como si fuera un dictador, critican el tema de la restauración gaitanista y como si él se estuviera burlando del pueblo y de todas las personas que le creían. O sea, aquí lo pintaban como un dictador. Cuando Gaitán nunca fue presidente, fue ministro, fue alcalde de Bogotá, y solo por luchar por el pueblo lo tildan de dictador. Eso es muy común y todavía lo seguimos viendo en la política contemporánea. Acá, miren, esta es la mayor burla que le hacen los liberales. Lo comparan con Benito Mussolini, un personaje del que hablamos en la primera parte de la clase, el dictador italiano fascista. Entonces, lo visten como el duce y con el saludo fascista. ¿Saben cómo se inventaron este estereotipo? Porque Gaitán tuvo un paso por Italia y en esa Italia gobernaba Benito Mussolini. Entonces ya, esta es una forma como los liberales no gaitanistas, más de corte santista, lopista, tildaban a Gaitán de ser el Benito Mussolini colombiano. Y acá lo pintan como el Napoleón Bonaparte colombiano. Recuerden ustedes que Napoleón fue el Hitler del siglo XIX, que invadió casi todos los países de Europa, que era un dictador. Entonces, miren, comparan a Gaitán con socialistas, normal, pero que lo comparen con Mussolini y con Napoleón Bonaparte es una total exageración y una total contradicción, porque esos dictadores nunca favorecieron a su pueblo. Gaitán hizo un proyecto muy bonito para apoyar la clase trabajadora colombiana cuando era ministro, y lamentablemente ese proyecto no pasó en ese gobierno de López Pumarejo, cuando estaba encargado de Darío Echandía. Entonces miren cómo van matando a Gaitán. Y acá lo comparan con Indalecio Prieto, con un socialista revolucionario en España, en esa guerra civil de la que hablamos ahorita, entre 1936 y 1939. Y como que ya había sectores que veían el socialismo como algo malo, como algo ateo, lo están comparando con un personaje que tenía mala prensa entre el conservatismo, el catolicismo y la derecha colombiana. Entonces miren, lo comparan con personajes de extrema derecha como Benito Mussolini, con personajes dictadores imperialistas como Napoleón Bonaparte y con izquierdistas radicales socialistas como Indalecio Prieto, que ahí ven ustedes cómo también, dependiendo de quién lo ataque, se nota qué clase de ataque le hacen. Aquí lo atacan es de socialista, mientras que ahorita lo tocaban de fascista y de ser un dictador al estilo Napoleón Bonaparte. Miren, acá lo tildan de ser un liberal guerrillero, al estilo de Pancho Villa y los revolucionarios mexicanos. Aquí ya meten el tema mexicano también para atacar a Gaitán. Acá, otra vez, lo muestran como un comunista. Ustedes saben que el oso es un símbolo del socialismo-comunismo, o del socialismo como doctrina económica para llegar al comunismo. Entonces, en esta época, ser comunista ya era un insulto, porque miren, ya estábamos
finalizando la Segunda Guerra Mundial. Fue un contexto en donde ya la Unión Soviética había ganado la Segunda Guerra Mundial, pero la Unión Soviética y el comunismo ya empezaban a gozar de mala prensa en Colombia en los 40, no en los 30, sino en los 40 sobre todo, porque ya asociaban el comunismo con la dictadura de Stalin y sobre todo Gaitán no tenía nada que ver con el socialismo soviético, y aquí de una le meten el osito comunista. Mire que son ataques muy parecidos a los que le han hecho a Gustavo Petro. A Gustavo Petro lo han comparado con Putin, con Chávez, con Maduro, con todos los dictadores que se consideran de izquierda o socialistas. Y acá le hacen una caricatura más racista, mostrándolo que él es el que acaba con el equilibrio santista liberal. Y acá otra vez lo tildan de sindicalista, de comunista, porque miren, ya Estados Unidos dominaba la ideología en Colombia. Recuerden que desde el presidente Marco Fidel Suárez, todos los presidentes fueron títeres de Estados Unidos, siendo liberales o conservadores. Entonces ser comunista ya era un insulto, y sobre todo para los conservadores católicos. Para los liberales no tanto. Y acá miren, muestran a Gaitán con el oso peligroso del comunismo, con una piedra para atacar la inocente opinión nacional, y la Unión Panamericana, que era la unión que estableció que había que estar con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, miren que muestran a Gaitán como un salvaje, como un comunista, como alguien perverso. Y acá lo tildan de demagogo. Recuerden que demagogo es el que engaña al pueblo. El populista es diferente a demagogo, porque el populista es el que dice lo que el pueblo quiere escuchar y que trata de hacer una doctrina a favor del pueblo. Pero el demagogo es el falso populista, es el que engaña al pueblo haciéndole creer que lo va a ayudar cuando realmente lo va a perjudicar. Entonces lo tildan de demagogo. Y acá utilizan un mito de la Torre de Babel, un mito bíblico, la Torre de Babel, que tiene que ver con las hipótesis sobre el origen del lenguaje. Entonces tratan de satanizar el gaitanismo como una Torre de Babel, o sea, como un montón de personas que hablan todos al mismo tiempo y que no se les entiende nada. Y otra vez critican el tema de la política que tenía Gaitán con el tema de los votos. Recuerden lo que decía el profesor Mauricio Montoya en el programa radial que teníamos de 100 preguntas y respuestas, que Gaitán fue promotor del voto obligatorio. Entonces por eso ahí está el concepto del abstencionismo, como el que está pisando Gaitán, y también otra vez el animalito. Y acá miren esto es un meme de la época, miren esa caricatura política, eso es un meme de la época, miren. Entonces se burlan de la forma de hablar. ¿Se acuerdan que también se burlaban de la forma de pronunciar el latín de Rafael Uribe? A Gaitán también se le burlaban por su forma de hablar. Entonces decían, me perla tiene hambre. O sea, como que es un mal hablado que se está comiendo el presupuesto nacional. Y miren la hora, mire, está de noche y miren la hora. Son las 12:15 de la madrugada. Entonces que mientras que la gente duerme, Gaitán se come el presupuesto y es tan hipócrita que hablando mal dice mi pueblo tiene hambre. Y acá otra vez asocian a Gaitán y al gaitanismo con la violencia, con el fraude, cuando Gaitán nada tuvo que ver con eso. Y otra vez lo muestran como enemigo del liberalismo. Miren, ahí ven ustedes que esta caricatura la hicieron fue desde el Partido Liberal. Y acá otra vez asocian a Gaitán con el fraude, con los votos falsos, y otra vez atacando al pueblo, que es un pobre viejecito, y otra vez criticando sus políticas de restauración. Bueno, y acá muestran a Gaitán como un policía dictador, y también muestran como símbolo de muerte, muestran a Gaitán como un asesino, pistolero. Y acá otra vez el tema de la restauración combinada con el símbolo del comunismo y con la espada.
y lo tratan de vender con el estereotipo de la estampa gaitanista. Miren esa guerra mediática para que ustedes vean que la politiquería de los memes que hay en este momento, sobre todo en campaña electoral, ya se veía en la época de los 40. Y miren cómo atacaban de bastante a Gaitán, porque él tenía enemigos de la oligarquía conservadora y de la oligarquía liberal. Y acá, otra vez, le echan la culpa de los muertos de Santander, los muertos de Boyacá. Otra vez muestran a Gaitán como el representante del oso, del socialismo comunista. Porque no todo socialismo es comunista. Por ejemplo, el de Rafael Uribe era un socialismo sin comunismo, porque era un socialismo no europeo. Pero en todo caso tratan de dañar la imagen de Gaitán. Miren acá, hasta los cuentos de hadas sirven para estos memes de la época. Miren, este es el típico cuento de la Cenicienta. Entonces, la Cenicienta es Laureano Gómez Castro y el príncipe es Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, acá muestran desde la perspectiva de el liberal que Gaitán es un traidor que está unido con su mayor enemigo político, que es Laureano Gómez Castro, y que Laureano Gómez es la Cenicienta y que Gaitán es el príncipe azul. Entonces miren que la primera caricatura que vimos también estaba orientada con este sentido y con esta intención. Miren ustedes acá otra vez criticando la restauración como aquel serrucho que corta el derecho constitucional de la nación, que es una bella dama. Entonces muestran que Gaitán es un destructor del derecho en Colombia y que a través de sus políticas nefastas está acabando con la nación y obviamente está volviendo nada el derecho constitucional. Y acá otra vez muestran a Gaitán como una secta que está haciendo una reconquista totalmente interesada por el presupuesto. Es decir, que Gaitán es un corrupto que solo le interesa el dinero, que no le interesa el pueblo, que Gaitán también es una oligarca y que actúa como una ave rapaz, como un cazador del presupuesto. Y acá de nuevo muestran cómo Gaitán realmente es un demagogo y que es un hipócrita que tiene la famosísima malicia indígena. Miren que el concepto de malicia indígena es racista, porque es como que, no, solo por ser indígena es malicioso, y como Gaitán tenía rasgos indígenas, muy mestizos, muy indígenas, entonces era una forma perfecta de atacarlo con esta caricatura. Miren esta, otra vez muestran que el liberalismo es otra forma de socialismo, y miren ustedes acá, que la opinión pública es una pobre viejecita que mira cómo Gaitán se está robando el presupuesto con puros votos falsos y con un falso liberalismo que en el fondo es un socialismo. Y otra vez el osito como símbolo socialista. Acá vuelve otra vez el tema literario. Bueno, ahorita era con la Cenicienta, ahora es con la famosísima fábula que ustedes la conocen seguramente, El gato con botas. Entonces, aquí pintan a Gaitán como un liberal totalmente agresivo que va a pisar al pobre pato Donald, que entre otras cosas Donald es el caricaturista, y que Gaitán es un gato bandido como el gato bandido de Rafael Pombo. Bueno, más que un gato con botas, es un gato bandido. Y aquí está la famosa frase de Gaitán, que es a la carga. Hay dos frases muy famosas de Gaitán: mamola, que se la copió el bigotudo, el vocebrocha de Horacio Serpa, mamola, solo por defender el narcotraficante gobierno de Ernesto Samper. Entonces Serpa le plagió la frase mamola, y aquí este caricaturista muestra que Gaitán es un gatito bandido y se burla de su frase a la carga. Mire que hoy día se ve mucha burla en redes sociales. Entonces, por ejemplo, los antipetro o los uribistas se burlan del lema de Francia Márquez, de vivir sabroso. Entonces, siempre que hay algún escándalo o algún error del gobierno, dicen, ay sí, viviendo sabroso, o sea, lo dicen irónicamente. Y así también acá dicen, no con ironía, pero sí con burla, el lema de Gaitán, que era a la carga. Porque a la carga, así quieren vender a la secta gaitanista. Miren, y el periódico El Colombiano saca este libro de historia de Colombia, que también quiero que analicemos en esta parte final. Miren que esta misma caricatura que están viendo ustedes ahí
está acá, en este libro del colombiano. Y entonces aquí tratan de mostrar el desprecio por las raíces sociales y humildes de Gaitán, tratando de mostrar que es alguien negro y que por eso es inferior, y es alguien con rasgos indígenas, y es feo físicamente, por eso es inferior. Y los seguidores de Gaitán también son simios, negros y feos. Miren que los insultos racistas que hemos visto contra Francia Márquez, bueno, y también contra Miguel Polo Polo, no se puede negar que también ha habido ataques racistas contra Miguel Polo Polo, ese racismo que vemos en la politiquería colombiana también se veía en esta época contra el gaitanismo. Entonces muestran que es una tribu inferior, negra y racista, y que está acabando con el pobre pueblo colombiano. Esas caricaturas nos muestran cómo a Gaitán lo mataron simbólicamente, antes que matarlo fácticamente, el 9 de abril de 1948. Son más caricaturas, pero esas son las que tengo en mi poder. Yo se las voy a mandar al grupo de WhatsApp y también se las voy a mandar al correo para que las tengan, porque es una reliquia. Y yo las conseguí porque este señor, Rubén Darío Acevedo Carmona, hizo su trabajo doctoral sobre esas caricaturas y él fue profesor mío en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Bueno, y por esas cosas de la vida, el profesor Rubén Darío terminó metido en el uribismo, terminó siendo director del Centro Nacional de Memoria Histórica del gobierno de Iván Duque Márquez, y terminó cometiendo unos errores, pero en esta época que él me regaló estas caricaturas, no estaba tan envenenado por el uribismo todavía, aunque él no deja de ser un gran intelectual que investigó muy bien este contexto de Jorge Eliezer Gaitán. Y antes de compartirles la última fuente del día para sacar las conclusiones, quiero sacar unas pequeñas conclusiones de la pregunta que hacía el profesor de la Universidad de Medellín, Pedro Piedrahita. ¿Para quién era peligroso Gaitán? Gaitán era peligroso para tres sectores, y de ahí nació este magnicidio. Primero, las caricaturas nos muestran que era peligroso para los liberales que no eran gaitanistas, es decir, para los lopistas y para los santistas. También, obviamente, era peligroso para la oligarquía conservadora, que estaba liderada sobre todo por Laureano Gómez Castro y en menor medida por Gilberto Alzate Avendaño. Y también era peligrosísimo para la élite mundial de Estados Unidos, que ya existía la CIA. En esta época que lo mataron ya existía la CIA, y que para Sudamérica se llama Bloque Sur. Entonces hubo un embajador colombiano, que lo mencionamos en el programa de radio, que se llama Willey, que redactó un texto en latín que se titula Cuidado con Gaitán. Entonces, ¿para quién era peligroso Gaitán? Para las élites locales e internacionales. Y estas élites son las que ordenan su muerte, porque ese documento fue encontrado apenas en los 60s. Por eso en los 40s, en el 48, no se creía que realmente a Gaitán lo habían matado élites internacionales. Pero luego se vio que esa hipótesis era la más fuerte. Pero María Fernanda Cabal, siempre con su inteligencia, dice que a Gaitán lo mató Fidel Castro. ¿Quién era Fidel Castro? Un culicagado que no pasa de 20 años y que todavía le faltaban 11 años para hacer la revolución cubana. Y Fidel Castro era admirador de Gaitán y vino a que lo asesorara. Da la casualidad que cuando el joven Fidel Castro vino a Colombia, ese mismo día mataron a Gaitán, el día que él tenía la cita con Fidel Castro, pero Fidel Castro no tuvo nada que ver. Pero el uribismo y sobre todo María Fernanda Cabal inventan esa hipótesis que, como lo dije en el programa radial, es bastante falaz y solamente se la creen los uribistas, que fue Fidel Castro el que mató a Gaitán. Pero la CIA, si hay documentos desclasificados en los 60s que prueban que la CIA sí vio como un peligro a Gaitán, así que no solamente fue un complot de élites conservadoras y liberales, sino que también había una élite mundial. Bueno, y la última conclusión que tengo de esta parte: la historia se escribe todos los días,
Por eso hay que escuchar todas las fuentes. Y una de las fuentes más interesantes es la familia. Gloria Gaitán concedió una entrevista al canal de YouTube que se llama Palabras Mayores. Y en esa entrevista, la hija de Jorge Eliezer Gaitán reveló detalles muy interesantes. Por ejemplo, ella acusa al expresidente Alfonso López Pumarejo también de la muerte de Gaitán. Yo no comparto esa hipótesis, pero se las quiero compartir para que ustedes escuchen de boca de ella cómo ella le echa la culpa a López Pumarejo y ella por eso no votó por Petro, porque Petro es admirador de Uribe, de López Pumarejo y de Gaitán. Y Gloria dice, ¿cómo va a ser admiradora del que hizo matar a mi padre como López Pumarejo? Yo no comparto esa hipótesis, en ese aspecto sí estoy de acuerdo con Petro, pero yo quiero que ustedes escuchen en boca de ella que esa fue la razón por la que ella no quiso votar por Petro en esta competencia, primero contra Fico y después contra Rodolfo Hernández. Muy respetable las razones que ella tiene, pero si bien después de que él fue ministro terminaron un poco enemistados, eso no quiere decir que haya pruebas historiográficas contundentes para decir que López Pumarejo tuvo que ver con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí les queda la hipótesis para que también la piensen. Entonces, antes de llegar a las conclusiones, les quiero compartir las palabras de la hija de Jorge Eliezer Gaitán, la señora Gloria Gaitán.